Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros. Hoy vengo con una situación de lo más rocambolesca, lo que está ocurriendo en El Salvador y Estados Unidos. De verdad parece sacado de una, no sé si una novela o de una película de intriga, porque se están sumando nuevos elementos. Ya sabéis, ese avión con miembros del Tren de Aragua que ha cruzado todo el continente centroamericano desde Estados Unidos hacia nuestro país, que luego un juez ordenó que se debería detener el vuelo de ese avión, pero no llegó a tiempo la orden, es decir, un revuelo impresionante. Pues bien, hoy tenemos información nueva, y es que, según dice nada más y nada menos que Matt Gaetz, recordemos, el que fue congresista estadounidense, presidente del caucus entre El Salvador y Estados Unidos, llegó a ser incluso designado como fiscal general por Donald Trump, aunque al final se cayó de la candidatura. Ha dicho, amigos, escuchar bien, que ese avión intentó ser atracado, o mejor dicho, secuestrado por los terroristas que iban dentro, y que la medida de Bukele fue la que finalmente deshizo ese intento de rebelión, de secuestro, y que llegase a buen puerto. Ahora os voy a contar todos los detalles, porque tenemos el testimonio in situ, lo he traducido, de Matt Gaetz, porque, insisto, no lo dice cualquiera, lo dice un alto cargo de Estados Unidos, una de las personas con más poder allí, que estuvo a puntito de ser el número 2 de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos como fiscal general. Pero primero tenemos que empezar, porque esta historia, amigos, de verdad es importante ir paso por paso, con lo que ha dicho Nicolás Maduro sobre Bukele. Lo subimos también ayer al canal, pero creo que merece, para que la cronología sea correcta y entendamos todo lo que ha ocurrido, porque está en contra Maduro de que el Tren de Aragua vaya a El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal de El Salvador? ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? ¿Es humano hacerle esto a un ser humano solo porque es migrante venezolano o porque tiene un tatuaje con la foto de su madre, con una flor? ¿Es humano, Nayib Bukele, hacer esto? No tienen, si ellos comen, como decía hoy Diosdado en su rueda de prensa, si algún venezolano comete algún delito en cualquier país, en este caso en Estados Unidos, ¿qué corresponde a la justicia de ese país? Investigar, enjuiciar, darle derecho a la defensa, al debido proceso, a su abogado, y luego la justicia determina si es culpable. La verdad es que son unas declaraciones que ponen los pelos de punta, las de Maduro, porque ahora se está sabiendo realmente qué hay detrás de estas palabras. Y es que al final lo que se comenta, y vais a escuchar también al propio Marco Rubio, secretario de Estado en el país norteamericano, que el Tren de Aragua lo que quería hacer, que estaba liderado por las autoridades venezolanas, ir a Estados Unidos para socavar, ir debilitando el poder del país, y por eso ahora no admiten que vayan a El Salvador. De hecho, la solución ideal sería que el Tren de Aragua fuera a Venezuela, que fueran allí juzgados, pero es que allí no lo van a hacer porque son cómplices los de la dictadura de Maduro. Entonces no tiene ningún sentido, y ahora se entienden mucho mejor esas palabras extrañísimas de Maduro. Pero, amigos, insisto, esta es la primera parte de lo que ha dicho Maduro sobre el Tren de Aragua y El Salvador, que no hay nadie con dos dedos de frente que lo entienda. Y ahora vamos a escuchar a Matt Gaetz explicar cómo él tiene la información de que se intentó secuestrar el avión, y de que, gracias a Bukele y las medidas que tenía preparadas en El Salvador, el Tren de Aragua finalmente pudo estar entre rejas. And tonight I have fresh reporting from my sources in El Salvador following the transfer of 238 Tren de Aragua terrorists from the United States to the Central American country. More happened on that plane ride than you've heard. But first, why El Salvador?
Well, when you want security, you go to the experts, and El Salvador now has the lowest murder rate in the Western Hemisphere after having previously been the murder capital of the world. El Salvador's President Nayib Bukele built a massive prison called Sacat. I've been there, and I can assure you, no one is getting out via escape. If we send Tren de Aragua to Venezuela, there's a good chance they'd be back on our soil. We don't have to worry about that with those who enter the Salvadorian prison, Sacat. So here's my news. My sources have informed me that the Venezuelan terrorists actually tried to take over one of the planes transporting them to Central America. They fought on the planes, they resisted movements, all until they got to the plane's threshold and saw what was waiting for them. When they saw the Salvadorian show of force in San Salvador, the fight just drained right out of them. Pues ahí está la información, amigos. Repito, esto no lo dice un cualquiera, alguien que ha lanzado una teoría de la conspiración en internet, lo dice un excongresista, un pez gordo, como diríamos en Estados Unidos, Matt Gaetz, recordemos, a punto de ser el fiscal general con Donald Trump. Al final se cayó porque tuvo también un supuesto escándalo que está siendo investigado en los juicios, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Veremos a ver en qué queda todo. Pero lo está diciendo este hombre con un gran poder ante un micrófono que le escuchan miles de personas, y es que no lo está diciendo Pepito Pérez, como se diría en la situación en Twitter, sino que esto lo está comentando alguien de mucho peso. Y justo tenemos más detalles porque Marco Rubio también ha hablado de lo que fue ese vuelo, toda la situación del tren de Aragua, porque ha ido finalmente a El Salvador y no está ni en Estados Unidos ni en Venezuela. Pero antes también, y está íntimamente hilado, el creador de contenido Carlos Eduardo Espina, le hemos traído varias veces al canal, se ha declarado en numerosas ocasiones como admirador de Bukele, pero con esta medida del vuelo del tren de Aragua a nuestro país se ha proclamado en contra de lo que ha hecho Bukele. Vamos a escucharlo, amigos, y después vamos con lo que comenta Marco Rubio, porque desmontaría todo lo que comenta Carlos Eduardo Espina. Mi gente, de corazón espero que Nayib Bukele llegue a ver este video, porque como ustedes saben, yo siempre he apoyado a Nayib Bukele por el increíble trabajo que ha hecho limpiando a El Salvador y transformando el país. Pero lamentablemente siento que actualmente está cometiendo un grave error. Y es que por lo visto parece que Nayib Bukele ha aceptado hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos a cambio de un poco de dinero. Ya que, como hemos visto, Bukele ha aceptado $6 millones para recibir a venezolanos que supuestamente pertenecen al tren de Aragua. Pero al hacer esto, Nayib Bukele se está asociando y de cierta manera siendo cómplice de un gobierno corrupto y poco popular que está violando la ley abiertamente, ya que se supone que esos vuelos que llegaron a El Salvador nunca debieron haber llegado, ya que fueron bloqueados por un juez federal, pero Donald Trump lo ignoró por completo. Y para hacer la situación peor, ahora está saliendo a la luz que muchos de los que fueron enviados a El Salvador ni son pandilleros ni delincuentes, como está diciendo la administración de Trump. Así que todo parece indicar que esta situación no va a terminar bien. Y yo les aseguro que cuando este barco se hunda y esta administración tenga que rendir cuentas, no van a ni pensar en salvar a Nayib Bukele. Y cuando eso suceda, Nayib Bukele dejará de ser un gran líder admirado a nivel internacional como lo es actualmente, y en vez quedará embarrado de por vida. Y es por eso que yo creo, y muchos más creemos, que lo mejor que puede hacer Nayib Bukele en estos momentos es alejarse de todo este desastre, que, como digo, no va a terminar para nada bien. Mejor que Bukele siga haciendo un gran trabajo transformando a El Salvador y ganándose la admiración y respeto de millones de personas en todo el mundo. Porque realmente no vale la pena sacrificar una gran imagen y un legado histórico por los mendigos $6 millones que está ofreciendo la administración estadounidense. Porque seamos sinceros, $6 millones para el gobierno estadounidense no es nada. Así que, como digo, realmente es un acuerdo que no vale la pena.
Y yo creo que Nayib Bukele, siendo un hombre capacitado, inteligente, preparado, que ha demostrado ser, no tiene por qué andar arriesgando su imagen y su legado en algo como esto. Pero bueno, como digo, esto es simplemente mi opinión de corazón. Eso dicho, déjenme saber qué opinan ustedes y como siempre, se tenía que decir y se dijo. Esto es lo que decía Carlos Eduardo Espina, que hay, pues ya lo habéis oído, gente del Tren de Aragua que realmente no son criminales, sino que están allí por otras circunstancias, que hay familiares que incluso dicen que es un tremendo error, pero esto lo habría desestimado Marco Rubio, ahora lo vais a escuchar, también está traducido del inglés al español, en subtítulos lo tenéis que leer, pero es muy interesante, en un programa da detalles de por qué ha pasado lo que ha ocurrido, y ahí hilamos nuevamente con lo que ha dicho Maduro, que habéis ya escuchado al inicio, con realmente qué es lo que ha pasado. Vamos a verlo. Here on the home front, Secretary Rubio, there's been a real point of emphasis from the Trump administration on protecting the American people from dangerous foreign gangs. We've seen a lot of that infiltration over the course of a 4-year border crisis that has finally been put to an end by President Trump, but there's still a lot of bad people here who came here illegally, and there's this process to remove a lot of them from the country, and that's causing, as you know, some controversy. There was this deportation, a series of flights of alleged Tren de Aragua gang members that a judge ordered those flights to basically turn around, and the administration said, nope, in international waters, out of U.S. airspace already, that doesn't apply. That might get fought out in courts and appealed further. I'd imagine that issue isn't over. But some of those alleged Tren de Aragua gang members are now in prisons in El Salvador. I've seen some concern expressed that there is not concrete evidence that all of the people who were deported to those Salvadorian prisons are confirmed members of Tren de Aragua, and there's no recourse if someone was incorrectly swept up, and there's no due process for someone who might want to appeal that. What's your response to that? Is that a legitimate concern? Well, first of all, I would say that every single person that was on that plane was in the country illegally, one way or the other, in terms of the Venezuelan and the Tren de Aragua guys. So what was on that plane was MS-13, identified MS-13 criminals wanted for crimes in El Salvador, where they came from. And, when I went and met with President Bukele, he has a list of people he wants to put on trial in his country for committing crimes over there. And he's got a very safe and good prison system, so we sent them on that plane. And then there were these people. Look, we have local intelligence authorities, police departments, FBI, others that have spent, now the better part of a year assembling a roster of known gang members, of people they know are part of Tren de Aragua. And so these people were part of that list. Now, let's just assume, and I'm not saying this is the case because I think there's high fidelity and confidence that, in fact, that's exactly what every single one of them was. But if one of them turns out not to be, then they're just illegally in our country, and the Salvadorans can then deport them to Venezuela. But they weren't supposed to be in our country to begin with. They were here illegally. They were all here illegally, all the people that are on that list. The important thing to note here is our country was flooded with these. This is one of the most dangerous gangs. And I say gangs, it's really a terrorist organization. They've been designated as such. I designated them terrorists at the president's orders, and rightfully so. We've been asking for this stuff for over a year. This is one of the most dangerous groups that's ever been operating inside the United States of America. Incredibly well-organized, violent, unbelievably violent. When some of them were at Guantanamo on their way to deportation, the military guards that were watching were like, these are the worst people we've ever interacted with. It's a prison gang that broke out of Venezuela, flooded into our country. We're flooded into our country by the Venezuelan regime, and we got to get them out of our country. And they really should be going to Venezuela. Venezuela should be taking them, but they refuse to take them. And so we are fortunate to have a friend like President Bukele, who, as part of my meeting with him, said, we will take them for a fraction of what it costs you guys to house them in your own prison system. But these people need to be out of our country. These are people that are responsible for kidnappings, rapes, extortion, murders. It is the single most dangerous. It's an alien enemy group. That's infiltrated our country and is waging war on the United States of America. And there's a lot of evidence that these groups were allowed to operate and grow by the regime in Venezuela, which I guarantee you has no problem pushing them towards the United States to undermine us here, and because they don't want them in their country doing these things.
So I think it was a great move by the president. I think it was a very helpful thing that El Salvador did for us and President Bukele, and we're grateful to him for it. And frankly, I feel like we should continue to do it. And the judge who said these had to stop and the administration saying, well, it actually doesn't apply, do you expect that to be appealed? Oh, yeah, it already has been appealed. Because, I mean, first of all, we're talking about an operation here that involves the Department of Defense because these are alien enemies and been declared as such by the president. Second, obviously the others will be more aware of sort of like where the planes were and the logistics of it. But I think there's a fundamental question to ask here, and that is, how can a judge sitting in Washington, D.C. have jurisdiction over 3 planefuls of criminals flying over the Gulf of America? We've really gotten out of control here. We have these judges, district judges, anywhere in the country. You can find a district. All you got to do is go find a judge anywhere in America to issue these orders that apply nationally. But when those orders touch on the president's right to set foreign policy, which is what this was in many ways, this is foreign policy, this is national security, you've got a big problem. You've got courts here that basically are completely out of control. And can you imagine if those planes had turned around and come back? And you know what else is ironic to me? We have courts out there that had no problem with people being fired from the military, fired from their jobs for not getting vaccinated. They had no problem with that. They had no problem with cities and counties and local governments telling churches, you cannot meet during the pandemic. You cannot exercise your religious liberties. But they will go and bend over backwards to bring back and secure the alleged rights of rapists and kidnappers and extortionists and dangerous enemies of the United States. It's unbelievable to me. Unbelievable. Yeah, it's like... Pues ahí está, amigos, esa es la situación completa. De verdad, yo lo califico como una novela, como un thriller, como algo impresionante, porque esto al final está siendo noticia en todos los medios de comunicación, con esa orden también del juez pendiente, que si se ha mandado una apelación, veremos a ver en qué queda todo. De momento esos criminales están a buen recaudo en la que seguramente sea la prisión de mayor seguridad del mundo. Es el Alcatraz del siglo XXI. Y me parece muy curiosa esa historia de cómo al final esas medidas de Bukele, tenía ahí en posición a todo su ejército cuando los terroristas del Tren de Aragua miraron por las ventanas y vieron que les esperaba ese pasaje, pues al final evidentemente desistieron. Yo de todos modos, amigos, he de ser sincero, me parece una historia la que ha contado Matt Gaetz cuanto menos extraña y peculiar, porque al final yo entiendo que aunque vayan en el avión, estos criminales están con medidas de seguridad, con grilletes, bien custodiados, hay mucho personal de seguridad, entonces no me entra en la cabeza cómo podrían intentar una rebelión, pero insisto, al final lo está diciendo alguien con peso, con importancia, sus fuentes tendrá, y así lo ha comentado. Por eso os quería leer a vosotros en los comentarios qué credibilidad le dais a esta curiosísima historia, que creo que va a dar muchísimo de hablar. Seguiremos investigando para traeros todos los detalles al canal. Y quería terminar, amigos, porque hay un famosísimo actor de Hollywood, ya también lo hemos mencionado varias veces en el canal, pero en esta oportunidad volvió a referirse a nuestro presidente. Se trata de Rob Schneider. Ahí estáis viendo en imagen ese post en X que le puso a Bukele diciendo que es amigo suyo, que esos pendejos del Tren de Aragua ya están a buen recaudo y que le da las gracias a Bukele. Así que, amigos, vamos a debatirlo todo en los comentarios. Yo, de verdad, una historia hoy que hacía tiempo que no veía algo así, con ese supuesto secuestro y la mediación, aunque sea eso sí de manera involuntaria, pero de Bukele para evitar la rebelión, me parece impresionante. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.